La Reserva Roosevelt es una franja de tierra de algo menos de 20 metros de ancho que se extiende a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Esta franja de tierras federales atraviesa California, Nuevo México y Arizona. Y ahora, una nueva orden de Trump la ha militarizado, sí, como lo escuchan. Incluso fuera de esta reserva también hay un alto porcentaje de tierras que se transfiere a los militares en Texas. La administración Trump parece decidida a cerrar su frontera sur a cal y canto. Y no solo es su frontera. Las autoridades están advirtiendo que a cualquiera que lleve más de 30 días en el país de manera ilegal, le conviene registrar su situación antes de que la justicia lo encuentre. Aquí les dejo un artículo si quieren conocer más detalles. Y ahora sí, entremos en materia. Nos estás ayudando y te lo agradecemos. En realidad, lo que está haciendo con los inmigrantes en la frontera es notable. Han bajado un 95%. Es increíble. Desde esta mañana un 99%. Un 99.1% para ser exactos. ¿Por qué los medios no hablan de esas cifras? Ayer, el presidente salvadoreño Javier Bukele, un aliado estratégico en la deportación de cientos de extranjeros ilegales criminales, visitaba la Casa Blanca, como vemos, y calificaba al dirigente estadounidense como el líder del mundo libre. Era la primera visita de un jefe de Estado americano. Estoy muy contento de estar aquí. Me siento honrado y deseoso de ayudar. Bueno, nos pasó una cosa terrible. Tuvimos una administración que permitió que la gente entrara libremente en nuestro país. No solo de Sudamérica, sino de todo el mundo. Muchos del Congo, de África, de Asia, de todo el mundo, de Europa, de zonas duras de Europa. Y nos llegaron desde las prisiones, desde las instituciones mentales, desde las pandillas de Venezuela y de otros sitios, cientos de miles e incluso millones. Llegaron 21 millones de personas en total. Y de todas estas personas, un porcentaje tremendo eran criminales, y en algunos casos, criminales violentos. Tuvimos 11.088 conocidos asesinos. La mitad ha asesinado a más de una persona. Y esto lo permitió un hombre. Lo que le hizo a nuestro país es increíble. Así que estamos enderezando, lo estamos enderezando, pero lo que hicieron y lo que ese partido le hizo a nuestro país con las fronteras abiertas, cualquiera podía entrar. Tan pronto como escuché eso dije, van a vaciar todas las prisiones en nuestro país. Y eso es justo lo que pasó y lo que estamos arreglando. Antes de seguir, regálense 30 segundos para conocer el espectáculo que asombra al mundo. China antes del comunismo. Shenyun. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en su vida. Shenyun. Bienvenidos otra vez. Y como decíamos, una vez que los medios sacaron a colación la deportación del indocumentado salvadoreño, Bukele aprovechó la ocasión para intentar zanjar la controversia sobre si devolvería al inmigrante salvadoreño que el gobierno de Trump le envió a su cárcel de máxima seguridad debido a un supuesto error administrativo. Pero antes, la jefa de la seguridad estadounidense, Pam Bondi, informó de la situación del salvadoreño deportado, algo que no se suele escuchar en los medios de toda la vida. Ante todo, él estaba ilegalmente en nuestro país. Llevaba ilegalmente en nuestro país desde 2019. 2 tribunales, un tribunal de inmigración y un tribunal de inmigración de apelación, dictaminaron que es miembro de la Mara Salvatrucha y se encontraba ilegalmente en nuestro país en este momento. Solo habría que hacer algo más de papeleo. Eso es todo. Ahora depende de El Salvador si quieren devolverlo. Ya no depende de nosotros. La Corte Suprema dictaminó, presidente, que si El Salvador quiere devolverlo, ya se trata de asuntos internacionales, asuntos exteriores. Pero, si quisieran devolverlo, nosotros le facilitaríamos un avión. Solo recordar en este punto que el presidente Trump designó a la Mara Salvatrucha, a los cárteles y a otras organizaciones como terroristas extranjeros.
Le dejo aquí un enlace a un programa anterior si no conoce la relación entre Trump y Bukele. Bien, tras este breve inciso seguimos en la Casa Blanca. La prensa entonces le preguntó directamente a Bukele si devolvería al salvadoreño deportado y vinculado a una pandilla a Estados Unidos. Bueno, supongo que no me está sugiriendo que pase de contrabando a un terrorista a los Estados Unidos, ¿cierto? ¿Cómo voy a pasarlo de contrabando? ¿Cómo voy a devolverlo a los Estados Unidos? Lo dice como si pudiera pasarlo de contrabando a los Estados Unidos. Claro que no lo voy a hacer, es decir, la pregunta es absurda. ¿Cómo puedo pasar de contrabando a un terrorista a los Estados Unidos? ¿Ni siquiera tengo el poder de devolverlo a los Estados Unidos? Podría liberarlo en silencio, eso sí, pero no somos muy aficionados a liberar terroristas en nuestro país. Acabamos de convertir la capital del asesinato del mundo en el país más seguro del hemisferio occidental, y usted quiere que volvamos a liberar a los criminales para que nos volvamos otra vez la capital del asesinato del mundo. Le diré que eso no va a suceder. Y ahora, antes de seguir, les informamos de que está abierta la convocatoria para el concurso de fotografía de NTD. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, la quinta competencia internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea. Admírelas y colecciónelas. Visite foto.ntdtv.com. Bienvenidos otra vez. Como decíamos, ambos presidentes estrecharon lazos y El Salvador ya pertenece al club Global Entry. Es decir, todo viajero preaprobado por El Salvador entra a Estados Unidos sin trabas, a la mayor rapidez. Y en este contexto, Trump ha emitido la orden transfiriendo las tierras federales de la frontera al ejército y la ha llamado la misión militar para sellar la frontera sur de los Estados Unidos y repeler invasiones. Dice así: nuestra frontera sur está bajo ataque de una variedad de amenazas. La complejidad de la situación actual requiere que nuestras Fuerzas Armadas asuman un papel más directo en asegurar nuestra frontera sur que en el pasado reciente. Sin embargo, el uso de tierras federales de la frontera está sujeta a normativas como la Ley Posse Comitatus, que prohíbe la entrada y la actuación de fuerzas militares. Para contrarrestar eso, la Administración ha designado ciertas áreas como instalaciones militares, lo cual permite tanto la presencia como la actuación de tropas en estas zonas, aunque esta interpretación ha generado debate y podría ser recurrida a los tribunales, algo que está por ver. Sea como fuere, la fase inicial de prueba ya ha empezado y durará 45 días. Así que las tierras ya están en poder del ejército. Además, los fiscales estadounidenses de los distritos fronterizos del suroeste continúan su ofensiva contra la inmigración ilegal también. En su lucha contra el crimen transnacional, principalmente de las pandillas, solo la semana pasada, cito, los fiscales de Estados Unidos de Arizona, California Central, California del Sur, Nuevo México, Texas del Sur y Texas del Oeste acusaron a más de 1.020 personas de violaciones penales de las leyes de inmigración de Estados Unidos. Entre los casos más graves, que en ciertas zonas como en el Distrito Sur de Texas fueron la mayoría, pesaban en contra de los que reingresaron ilegalmente al país condenas previas por delitos graves como narcóticos, armas de fuego o delitos sexuales. Otras acusaciones giraron en torno al tráfico de ilegales dentro de Estados Unidos, sobornos a las autoridades, etcétera, etcétera. Como decíamos, en febrero, Trump firmó una orden designando a varias pandillas como la venezolana Tren de Aragua como organizaciones terroristas. Y a todas estas es a las que está mandando a la cárcel de El Salvador de Bukele. Ya van cientos de miembros, pero ayer el presidente hablaba de otra idea que están estudiando. Solo una aclaración. ¿Usted mencionó que podría deportar a personas que no son extranjeras pero son criminales a El Salvador? ¿Eso incluiría a estadounidenses totalmente naturalizados? Si son criminales y si golpean a gente que tiene 90 años, con bates de béisbol en la cabeza, sí. Si violan a mujeres de 87 años en Coney Island, Brooklyn, sí. Eso los incluye, piensa.
Son una categoría especial de personas. Son tan malos como cualquiera. Entre nosotros hay malos también. Y estoy a favor. Porque podemos hacer cosas con el presidente por menos dinero y disfrutar de una gran seguridad. Nosotros tenemos una enorme población carcelaria. Tenemos un gran número de prisiones. Y luego tenemos las prisiones privadas y algunas operan bien, supongo, pero algunas no. Pero él hace un gran trabajo con eso. Y estamos negociando con otros tantos también. Pero volviendo a la frontera, lo que se puede esperar, según dice el memorando, son cosas como la construcción de barreras fronterizas y el emplazamiento de equipo de detección y monitoreo. ¿Pero qué significa esto? Pues vigilancia de grado militar, normas de aplicación militar y acceso restringido a todo el que no sea militar, digamos como en cualquier otra base estadounidense. Esto no es poco. ¿Por qué? Cuando los extranjeros ahora cruzan ilegalmente la frontera, se convierten automáticamente en intrusos en una propiedad militar. Intrusos, por lo tanto, los protocolos de seguridad son también militares. No hay lugar para las políticas santuario, por ejemplo. Rige la gobernanza militar sin lagunas legales y sin juegos. Y esto se está desplegando en el 36% aproximadamente de la longitud de la frontera, algo más de un tercio, en el suroeste. En otras palabras, ahora el Pentágono puede terminar el muro. Todo parece indicar que Trump acaba de dejar caer el martillo y le está dando carta blanca a los militares para que cumplan su promesa de campaña y asegurar la frontera. Le lega al Departamento de Defensa de Peter Hegseth la potestad de decidir qué actividades militares son necesarias. Como decimos, les ha extendido un cheque en blanco para lo que quieran hacer en la frontera. Esto nunca había pasado antes en Estados Unidos. Bien, ¿qué opina? Por favor, déjemelo en los comentarios. Hola, gente libre. A finales de marzo, cuando todo el mundo estaba pendiente de si Trump impondría los llamados aranceles recíprocos y estaba a punto de comenzar a desatarse todo este caos mundial, pueden ver aquí el programa donde lo que predijimos que se escondía detrás lo acabó confirmando poco después el tesorero del propio Trump, pues en ese momento de incertidumbre ocurrió algo curioso en el Departamento de Salud de Estados Unidos, el HHS. El principal funcionario en materia de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, presentó su carta de renuncia. La FDA, para quien no lo sepa, es la agencia encargada de garantizar la seguridad, eficacia y calidad de lo que consumen los estadounidenses. Y este es el Dr. Peter Marks. Era director del Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos de la FDA. Y si les resulta familiar, posiblemente sea porque estuvieron atentos durante la pandemia de la COVID. Su subagencia fue la encargada de gestionar y regular las vacunas para toda la FDA. Es decir, estaba a cargo de la agencia que aprobaba rutinariamente las nuevas vacunas, las dosis de refuerzo, los calendarios de vacunación, los consejos sobre las vacunas, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas. Además, cabe mencionar que el Dr. Peter Marks fue quien acuñó el nombre de Operación Warp Speed. Al parecer, también fue su creación después de hablar con alguien que era fan de Star Trek. Como referencia general, quédese con que su subagencia también se encargaba de temas relacionados con las vacunas, como productos alergénicos, hemoderivados y terapias génicas. Este doctor, Peter Marks, ha estado a cargo de esa agencia durante los últimos 9 años, desde 2016. Básicamente, desde el comienzo del primer mandato de Trump. Sin embargo, después de que Kennedy Jr. asumiera el cargo de director del HHS, el Dr. Peter Marks no se mostró muy dispuesto a seguir. El 28 de marzo escribió esta carta que pueden ver en pantalla, en la que anunciaba que dejaría su cargo en 2 semanas. Y solo como referencia, dirigió su carta a Sarah Brenner, la comisionada interina de la FDA. Pero, para que nos hagamos una idea, el HHS ocupa la cúspide de la salud en Estados Unidos, con Kennedy Jr. al mando. Debajo se encuentra la FDA, con Sarah Brenner como comisionada o jefa interina, y luego, dentro de la FDA, está el Centro de Evaluación e Investigación Biológica, la subagencia a cargo del Dr. Peter Marks. Es decir, básicamente le escribió la carta a su jefe inmediato, y esto es lo que escribió.
Por cierto, antes de leerles lo que escribió, les diré rápidamente que espero que se suscriban si no lo han hecho. Estamos cerca de los 125.000 suscriptores, pero muchos de los que ven nuestros vídeos todavía no se han suscrito. Así que espero que si aprecian este tipo de contenido que presenta las noticias sin opiniones, sin manipulaciones, sin sesgos, que simplemente le brinda los hechos, lo que la gente dijo, el contexto de lo que dijeron, y les permite así formarse sus propias opiniones. Pues, lo dicho, si lo aprecian, espero que se suscriban para que, con un poco de suerte, podamos alcanzar los 200.000 suscriptores a finales de año. Y creo que podemos, pero empiece por suscribirse si aún no lo ha hecho. Y ahora, volviendo a la carta, esto es lo que escribió el Dr. Peter Marks. Cito: En los últimos años he participado en la mejora de la seguridad del suministro de sangre de nuestro país, en el avance de la terapia celular y génica y en la respuesta a emergencias de salud pública. En la última de estas, durante la pandemia de COVID-19, tuve el privilegio de presenciar que lo que concebí para la operación Warp Speed en marzo de 2020, en colaboración con el Dr. Robert Kadlec, se hacía realidad bajo el liderazgo del secretario del HHS, Azar, y el presidente Trump, gracias al compromiso inquebrantable de los funcionarios públicos de la FDA y de otras áreas del gobierno. En la FDA, los incansables esfuerzos del personal de toda la agencia aceleraron notablemente el desarrollo de vacunas contra el virus, cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad y eficacia que espera el público estadounidense o el pueblo. Sin duda, las vacunas redujeron notablemente la morbilidad y la mortalidad por COVID-19 en Estados Unidos y en otros tantos lugares. Más adelante en la carta añadió que le preocupan algunas personas dentro del grupo de Kennedy que cuestionan los efectos adversos de las vacunas para la salud. Y luego usó el caso del reciente brote de sarampión en Texas como ejemplo de por qué no le parecía una buena idea. Cito: Los esfuerzos que algunos están realizando ahora sobre los efectos adversos de la vacunación para la salud son preocupantes. El brote actual de sarampión en varios estados, particularmente grave en Texas, nos recuerda lo que sucede cuando se perjudica la confianza que se ha establecido firmemente en la ciencia y que sustenta la salud pública y el bienestar. El régimen de 2 dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola, también conocida como vacuna triple vírica, SPR, que se ha usado durante las últimas décadas, presenta una relación beneficio-riesgo notablemente favorable. La vacuna triple vírica, SPR, tiene una eficacia del 97% o más en la prevención del sarampión tras la serie de 2 dosis, y su seguridad ha sido notablemente estudiada. Socavar la confianza en vacunas bien establecidas que cumplen con los altos estándares de calidad, seguridad y eficacia que la FDA ha establecido durante décadas es irresponsable, perjudicial para la salud pública y un claro peligro para la salud, la seguridad y la protección de nuestra nación. Recapitulemos. El brote de sarampión en Texas al que se refiere comenzó en enero. Sin embargo, a Kennedy Jr. no lo confirmaron como secretario del HHS hasta mediados de febrero. Así que este brote de sarampión estalló antes de que Kennedy Jr. estableciera cualquier tipo de relación con la agencia. Además, quizás valga la pena mencionar que tras el brote de sarampión, Kennedy Jr. publicó un artículo de opinión en el sitio web de Fox News, pueden verlo en pantalla, donde escribió que, cito: «La vacuna triple vírica es crucial para evitar esta enfermedad potencialmente mortal». Y si nos desplazamos hacia abajo en el cuerpo del artículo, Kennedy elogia la vacuna triple vírica e incluso le pide a la gente que se vacune. Las vacunas no solo protegen del sarampión a los niños individualmente, sino que también contribuyen a la inmunidad de la comunidad, protegiendo a quienes no pueden vacunarse por razones médicas. Por lo tanto, que el Dr. Peter Marks, en su carta de renuncia, usara el brote de sarampión en Texas como un ejemplo concreto de que el equipo de Kennedy podría causar problemas, es un poco, podríamos decir, incongruente, dado que, en primer lugar, ese brote es anterior a cualquier acción de Kennedy Jr. en su cargo. Y en segundo lugar, Kennedy Jr., como vemos, incluso está haciendo campaña a favor de la vacuna triple vírica. Bueno, para ser magnánimos, estoy seguro de que la idea que Peter Marks intentaba transmitir en la carta es que si la gente cuestiona las vacunas, entonces cree que ocurrirán
más brotes como el de Texas. Y dado que Kennedy Jr. está comenzando a investigar la seguridad de las vacunas dentro de la agencia, por cierto, si no han visto el vídeo de la mega investigación, le dejo aquí el enlace. Bueno, pues algo así como que eso no sería bueno desde el punto de vista de los brotes, al menos según el Dr. Peter Marks. En el Epoch Times decidimos contactar al Dr. Peter Marks para que nos aclarara qué quería decir específicamente en su carta de renuncia, pero aún no hemos recibido ninguna respuesta. Pero veamos qué más dijo en su carta. Como saben, estaba dispuesto a trabajar para abordar las preocupaciones del secretario con respecto a la seguridad y la transparencia de las vacunas, escuchando al público y poniendo en marcha varias reuniones públicas y contactos con la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina. Sin embargo, ha quedado claro que el secretario no desea la verdad ni la transparencia, sino una confirmación servil de su desinformación y sus mentiras. Ahora bien, aunque el cuerpo de esta carta tiene 2 páginas, en ningún sitio nos aclara a qué desinformación y mentira se refiere específicamente. El único ejemplo concreto que dio fue el de Texas. En cualquier caso, empieza diciendo que deja su puesto, cito: «Con gran pesar, he decidido renunciar a la FDA y retirarme del servicio federal como director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica a partir del 5 de abril de 2025. Pero, como esta carta no ofrecía ejemplos concretos de por qué el Dr. Marks decidió irse, me extrañó mucho y me puse a investigar un poco para intentar encontrar las verdaderas razones, si hubo, no sé, sucesos a puerta cerrada que sucedieron dentro de la agencia y que provocaron su destitución, por ejemplo. Y por suerte para mí, justo cuando se disponía a irse, el Dr. Peter Marks realizó una especie de gira mediática y le concedió entrevistas a varios medios. Explicó lo que sucedía en la FDA y qué lo motivó a irse. Aquí les presento un par de anécdotas que pude recopilar en diferentes entrevistas que juntas parecen ilustrar el motivo exacto de su expulsión. Digo expulsión. Cabe mencionar que no pude verificar estos relatos de forma independiente, así que solo les presento lo que dijo el Dr. Marks sin comentar ni nada. La primera es de su entrevista con el Wall Street Journal. Cito: «El Dr. Marks dijo que había estado dispuesto a colaborar con Kennedy para optimizar la FDA, pero que su reorganización había debilitado su oficina. Expresó su preocupación de que las iniciativas del nuevo secretario pudieran frenar la inversión privada en investigación médica en Estados Unidos y dejar al país menos preparado para combatir las armas biológicas, permitiendo a la vez que otros países tomaran la iniciativa en el desarrollo de tratamientos de vanguardia para enfermedades». Y más adelante en ese mismo artículo del Wall Street Journal, cito: «A principios de marzo, Marks afirmó que el equipo de Kennedy le solicitó que entregara datos sobre casos de inflamación cerebral y muertes causadas por la vacuna contra el sarampión. Datos que, según Marks, no existen porque no se han confirmado casos similares en Estados Unidos». Y un poco más adelante en ese mismo artículo del Wall Street Journal, cito: «Marks afirmó que el equipo de Kennedy también estaba interesado en relajar la normativa de los tratamientos con células madre no probados, que clínicas y sitios web venden para enfermedades que van desde el Alzheimer hasta la artritis. Se reunió con altos funcionarios del HHS para tratar el tema», dijo, y se ofreció a llegar a un acuerdo proponiendo un nuevo conjunto de reglas que mantuviera las normas estrictas para los tratamientos de riesgo, pero más flexibles para las terapias menos peligrosas. El Dr. Marks dijo entonces que lo que intentan hacer podría comportar peligros, que estas células madre, si se producen incorrectamente, pueden dañar a las personas. Y luego en otra entrevista con la Associated Press, el Dr. Marks dijo lo siguiente: «Marks aceptó dar a los colaboradores de Kennedy la capacidad de leer miles de informes de posibles problemas relacionados con las vacunas enviados al sistema de notificación de reacciones adversas a las vacunas, VAERS, del gobierno, pero no les permitió editar directamente los datos. El Dr. Marks preguntó entonces: ¿por qué lo hicimos así? Porque, francamente, respondió, no confiamos en ellos, sobreescribirían o borrarían toda la base de datos».
Y más adelante en ese mismo artículo de Associated Press encontramos esto. Marks dijo que nunca habló directamente con Kennedy, a quien describió como aparte de los funcionarios de la FDA. El día que lo obligaron a dejar su puesto, Marks dijo que lo citaron a una reunión en la sede del HHS. Tras un silencio incómodo, el Dr. Marks dijo que uno de los funcionarios le dijo: «Mira, quiere que te vayas». Según Marks, era una referencia obvia a Kennedy. El Dr. Marks dijo entonces: «Estaba bastante claro que o renunciaba o me despedirían». Presentó su renuncia más tarde ese mismo día diciendo que Kennedy apoya la desinformación y las mentiras sobre las vacunas. Ahora bien, cabe mencionar que esta es la versión del Dr. Peter Marks. No he podido corroborar estas historias, incluida la anécdota que cuenta sobre el equipo de Kennedy que quería tener capacidad para sobreescribir los datos del sistema VAERS. Así que tómenlo como quieran. Además mencionaré que, por otro lado, en el mismo artículo de Associated Press, también entrevistaron a un portavoz del HHS quien dijo lo siguiente, cito: «Tendría mucho sentido que el personal de Kennedy buscara acceso a la base de datos del VAERS para realizar su propio análisis. El portavoz del HHS también dijo que Kennedy Jr. está colocando a científicos comprometidos con revertir las crisis de enfermedades crónicas y que el Dr. Peter Marks era solo como un tampón de aprobación, un sello para la industria farmacéutica». Y eso básicamente sería todo sobre el Dr. Peter Marks. Aunque, ya que estamos, merece la pena mencionar que no ha sido el único que se ha visto en esta situación. Como decíamos en los titulares de este vídeo, la salida del Dr. Peter Marks forma parte de algo mucho mayor, de una reestructuración total, no parcial. Hablamos de que está a punto de despedir a aproximadamente 10.000 personas. Toda la plantilla federal se está reduciendo, por lo que este será un periodo difícil para el HHS, ya que reduciremos nuestra plantilla de 82.000 empleados a tiempo completo a unos 62.000. Eso es, y se espera que la reorganización, que reducirá las 28 divisiones a 15, ahorre 1.800 millones al año. La división más afectada será la FDA, con el despido de unos 3.500 trabajadores. Mientras tanto, la plantilla de los CDC se reducirá en unos 2.400 empleados. Unos 1.200 empleados de los Institutos Nacionales de Salud perderán su trabajo, y los centros de servicios de Medicare y Medicaid, otra división, seguirán adelante con unos 300 trabajadores menos. El HHS declaró que encontró que muchas de las divisiones contienen unidades duplicadas. Y ahora las consolidarán en 15 divisiones solo, y si bien la renuncia del principal responsable de vacunas de la agencia genera grandes titulares, la realidad es que solo forma parte de un recorte mucho más amplio en el HHS. Más de 10.000 empleados están a punto de ser despedidos. Si desean leer más sobre el Dr. Peter Marks, les dejo su carta y varias entrevistas que ha hecho en otros medios explicando sus razones para dejar el cargo. Les dejo esos enlaces en la descripción, junto con los enlaces del HHS y del propio Kennedy Jr., explicando las razones para desmantelar la agencia, desmantelarla, reestructurarla y despedir a 10.000 personas. Les dejo esos enlaces en la descripción por si desean profundizar en los detalles y entender las razones por las que hacen lo que hacen. Y a cambio, mientras van a la descripción, si aún no lo han hecho, den un pequeño rodeo y denle a me gusta y a suscribirse para que este vídeo llegue a más personas a través del algoritmo de YouTube. Y también déjenos su valioso y poderoso comentario. Porque, ¿qué piensa? ¿Está de acuerdo con lo que está haciendo Kennedy Jr., que dice que reestructurar el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos lo agilizará todo, lo hará mucho más ágil y más acorde a los nuevos avances científicos? ¿O, por el contrario, coincide con el Dr. Peter Marks, que dice que cambios tan grandes y amplios podrían perjudicar la salud pública, ya sea a corto o largo plazo? Bien, me encantará leerlo más tarde o durante la semana. Durante demasiado tiempo, la agencia tributaria no ha tenido ningún problema en espiar los libros de cada estadounidense, rico o pobre, estadounidense de renta media. No les importaba. Les encanta hacer estas cosas.
pero es hora de que rindan cuentas y nos aseguremos de que todo lo que estamos pagando está totalmente justificado. Creo que eso es algo maravilloso. Todo va a ser examinado, todo va a ser abordado. Y es por el bien del pueblo americano, porque si tenemos un gobierno eficiente que gasta menos dinero, eso ayuda a todos los americanos en lo que se refiere a la estabilidad de precios y a poder pedir dinero prestado en el futuro. Este era el congresista Byron Donalds, un aliado del presidente Donald Trump, y habla de la revisión minuciosa del IRS, el Servicio de Impuestos estadounidense, una revisión que acaba de encontrar un hallazgo escandaloso. Un número considerable de los trabajadores del Servicio de Impuestos no pagan sus impuestos, evaden impuestos. Hablamos de decenas de billones de dólares, como veremos en unos minutos, pero antes toquemos el tema de que más de una tercera parte, y algunos incluso ya están hablando del 40% de toda la fuerza laboral de esta agencia, del IRS, acaba de dejar su cargo tanto voluntariamente como a la fuerza. En cifras, empecemos hablando del primer grupo, unos 22.000 trabajadores. Este grupo acaba de aceptar la segunda oferta de renuncia del presidente Donald Trump. Y a cambio cobrarán su paga hasta septiembre, cuando lanzó su primera oferta, a la que se acogieron otros 5.000 funcionarios, y en total ahora suman ya unos 27.000, se levantó mucha polémica porque su asesor de eficiencia gubernamental, Elon Musk, envió una carta a los millones de empleados de todo el gobierno. Estamos tratando de averiguar si la gente está trabajando, y por eso estamos enviando una carta a la gente. Por favor, díganos lo que hizo la semana pasada. Si la gente no responde, es muy posible que no exista tal persona o que no esté trabajando. La carta levantó mucha polémica, y la mencionada primera oferta de renuncia laboral con indemnización de 8 meses de paga también. Trump ha acompañado esta segunda oferta de la misma indemnización y con la misma sugerencia. Los que no renuncien pasarán a ser supervisados de cerca para ver si se ganan el sueldo que se les paga. Además, la administración actual despidió a unos 7.000 empleados recién contratados. Un despido masivo que se sigue disputando a día de hoy en los tribunales. Y con este último despido generalizado, la cifra de trabajadores del IRS asciende, por cierto, a 34.000 del total de 100.000. Aunque en la CBS estiman que se trata del 40% ya de la fuerza laboral del IRS, según sus fuentes. Muchos ni siquiera trabajan en nada, y muchos ni siquiera se han presentado nunca a trabajar. Pero en resumen, en el IRS, según los informes, quedan por ahora unos 65.000 empleados, aunque varios republicanos y miembros de su propio gabinete abogan por eliminarlo totalmente. Se habla mucho de esto. Se habla de que se está desmantelando más que de un despido. El comandante jefe estadounidense ha prometido eliminar el fraude, el despilfarro y los abusos en todas las agencias del gobierno. Y ya hemos visto lo que ha pasado con el USAID y también con el Departamento de Educación. Y ha hecho del recorte de empleos que considera ineficientes una de sus prioridades. Y solo en el IRS estamos asistiendo a un éxodo masivo. Ahora bien, de estos últimos 22.000 que acaban de salir, si tienen más de 40 años se les concede 45 días para revisarlo y firmarlo, y 7 días más para cambiar de opinión, según Político, que fue quien informó de la noticia en primer lugar. Lo curioso es que todo ocurrió casualmente el último día para pagar los impuestos, y entre las salidas más notorias hemos visto abandonar su cargo a Melanie Krause, la comisionada interina, la directora temporal del IRS. Krause renunció hace una semana en protesta por el acuerdo final al que llegó el Departamento del Tesoro con el Departamento de Seguridad Nacional. Este acuerdo permite que intercambien datos confidenciales de los contribuyentes que, supuestamente, hayan violado las leyes federales de inmigración, dentro del plan de deportaciones masivas del gobierno de Trump en este marco. El pacto ha recibido muchas críticas de las organizaciones de derechos de los inmigrantes, así como de buena parte del sector demócrata. La pintura al óleo tradicional, inspirada en lo divino, genera compasión. Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad.
Redescubra el arte tradicional. Reviva la cultura clásica. Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en la 7ª Competencia Internacional de Pintura al Óleo de NTD, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.ntdtv.com. Y entre las salidas destacan, por ejemplo, la de Rajiv Uppal, el director de tecnología del IRS, que también renunció en abril. También citó el acuerdo del ICE como una preocupación. Pero también renunciaron 2 comisionados anteriores desde que Trump ganó las elecciones. El 20 de enero, por ejemplo, un día antes de la juramentación del nuevo presidente, Daniel Werfel renunció para dejar vía libre, dijo, al nominado de Trump, Billy Long. Después haría lo mismo Douglas O'Donnell, pero este decidió jubilarse mencionando razones personales, en medio, claro está, de la salida de otros altos cargos y una reestructuración interna significativa. Y de reestructuraciones ante el juego, porque después de asumir el cargo, el gobierno de Trump anunció que habían descubierto que su recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, el DOGE, de Elon Musk, descubrió un gigantesco error del Tesoro. Un misterio insondable. El gobierno había hecho pagos por cerca de 5 billones con B de dólares que, por estar mal cumplimentados, ni siquiera se podían rastrear. Es decir, no se sabe el destino real de ese dinero. Después de eso, el DOGE anunció que pasaba a ser obligatoria la correcta cumplimentación de las partidas, incluyendo el código TAS, el TAS, y hoy, por ejemplo, el DOGE ha hecho otra cosa. Cito: el programa de auditoría de tarjetas de crédito que no se usan o son innecesarias se ha ampliado a 30 agencias. Tras 7 semanas se han desactivado aproximadamente 470.000 tarjetas. Como recordatorio, sigue diciendo, al inicio de la auditoría había aproximadamente 4.600.000 tarjetas o cuentas activas, por lo que aún queda mucho trabajo por hacer. Así que todo lo que está haciendo la nueva administración de algún modo contradice absolutamente la labor de la anterior. Congeló las nuevas contrataciones, las cuantiosas ayudas al extranjero, los programas de diversidad, equidad e inclusión, etcétera, etcétera. Incluso en este asunto de los impuestos, Trump habla de eliminar el impuesto individual sobre la renta, el income tax. El impuesto sobre la renta llegó en 1913. Como dije en mi discurso de la semana pasada, en lugar de gravar a nuestros ciudadanos para enriquecer a las naciones extranjeras, deberíamos imponer aranceles y gravar a las naciones extranjeras para enriquecer a nuestros ciudadanos. ¿No tiene sentido? Gracias. Y vaya si está siguiendo sus planes. Pueden ver aquí nuestro análisis sobre la guerra de aranceles y lo que se esconde realmente detrás. Y ayer también hablamos de las conversaciones entre el presidente de El Salvador, Bukele, y el estadounidense Trump. No hace mucho el salvadoreño y aliado de Trump comentaba esto sobre los impuestos en Estados Unidos. Hay otros síntomas que son aún más difíciles de diagnosticar. Por ejemplo, la situación financiera de Estados Unidos. Cuando hablo con mis amigos conservadores de aquí, siempre me dicen que el problema son los altos impuestos. Pero se equivocan. Por supuesto, los impuestos altos son extremadamente altos aquí en los Estados Unidos. Lo reconozco. En eso tienen razón. Pero ese no es el verdadero problema. El verdadero problema no son los altos impuestos en sí, sino el hecho de que ni siquiera están pagándoselos, realmente, al gobierno. Ni siquiera esos altos impuestos, más altos que en muchos lugares del mundo. Ni siquiera esos impuestos están pagándose, realmente, al gobierno. Entonces, ¿quién está financiando al gobierno? El gobierno se financia con bonos del Tesoro, papel. ¿Y quién compra los bonos del Tesoro? Principalmente la Reserva Federal. ¿Y cómo los compra la Reserva Federal? Imprimiendo dinero. ¿Pero qué respaldo tiene la Reserva Federal para ese dinero que imprime? Los propios bonos del Tesoro. Así que básicamente se financia al gobierno imprimiendo dinero de la nada. Alguien podría preguntar, bueno, si el gobierno puede imprimir cantidades ilimitadas de dinero de la nada, ¿por qué cobran impuestos? Es decir, en teoría, tendría sentido, ¿no?
Si pueden imprimir cantidades ilimitadas de dinero, ¿para qué necesitarían impuestos? La respuesta es sencilla, pero muy chocante. El verdadero problema es que pagas impuestos elevados solo para mantener la ilusión de que estás pagándoselos al gobierno, cosa que no es así. Por el momento, el IRS está bajo la dirección, aunque temporalmente, de Gary Shapley, el denunciante del IRS que habló de que el gobierno del presidente Biden obstruyó la investigación fiscal sobre su hijo Hunter. Y hoy mismo, un día después del cierre de las presentaciones de impuestos, Fox hablaba de esto. Bueno, la mayoría de los estadounidenses tuvieron que escribir un cheque grande y gordo al gobierno hoy para pagar sus impuestos, pero más de 100,000 trabajadores federales no están pagando sus impuestos a tiempo. En 2021, el IRS encontró que casi 150,000 trabajadores federales deben alrededor de 1.500 millones en impuestos no pagados. Más de 5,000 trabajan en el IRS y deben $50 millones en impuestos atrasados. La senadora Joni Ernst presenta varios proyectos de ley para sanear el IRS. Un proyecto de ley exigiría que los empleados del IRS sean auditados cada año y despedidos si no pagan sus impuestos. Otro proyecto de ley vendería el arsenal de armas del IRS. Se ha gastado alrededor de $10 millones de los contribuyentes la compra de armas y municiones, el almacenamiento de 4.500 armas, 5 millones de rondas de municiones, incluso 15 ametralladoras. Ernst dice que es hora de vender ese arsenal para pagar la deuda y ayudar al Departamento de Estado. Hasta ahora, el gobierno de Trump dice haberle ahorrado a los contribuyentes $150,000 millones, pero que esa cifra podría aumentar. Y la senadora Ernst acaba de proponer un proyecto de ley para recuperar los 46 millones adeudados en impuestos por los trabajadores del IRS. Bien, ¿y usted qué opina de todo esto? Déjemelo en los comentarios, por favor. Hola, gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. La Corte Suprema de Estados Unidos lleva mucho tiempo evitando decidir sobre el espinoso asunto del derecho de ciudadanía por nacimiento que sus detractores denuncian como el supuesto fraude de los hijos ancla. Pero ahora la Corte acaba de hacer un movimiento inusual. Ha anunciado que aceptaba la solicitud de emergencia que emitió la nueva administración estadounidense. Y decimos inusual y poco común porque el tribunal más alto de la nación puede poner en tela de juicio, nunca mejor dicho, que todos los nacidos en Estados Unidos se conviertan en ciudadanos, es decir, la interpretación más habitual que se le ha dado a la 14ª enmienda en las últimas décadas. El alcance sería enorme si se impusiera con carácter retroactivo incluso, y se retirara a los que ya se les ha otorgado, como veremos. Hablaremos de cifras. La audiencia ya se ha fijado para mayo, es decir, algo más de 4 meses después de que Trump asumiera el cargo y firmara un decreto que restringe el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Señor, esta próxima orden se relaciona con la definición de ciudadanía por nacimiento, según la 14ª enmienda de los Estados Unidos. Esa es buena. Derecho de nacimiento. Esa es importante. ¿Esa podrían llevarla ante un tribunal? Podría ser. Creo que tenemos buenas razones, pero podrían tener razón. Ya lo descubrirán. Pero es ridículo. Somos el único país del mundo que hace esto con el derecho de nacimiento, como sabe. Y es absolutamente ridículo. Pero ya veremos. Creemos que tenemos muy buenas razones. Según la NBC, la Corte Suprema también decidirá el 15 de mayo si Trump puede eliminar el derecho automático a la ciudadanía durante el tiempo que dure el litigio, durante el juicio, aunque el decreto permanece bloqueado por una orden judicial a nivel nacional de un juez de distrito, y por eso, además, se tratará ese mismo día el asunto de limitar el alcance nacional de las órdenes de los jueces de tribunales inferiores que están frenando los decretos presidenciales. Cada vez que sale un decreto, sale una orden judicial de un tribunal inferior. Hemos tocado el tema en profundidad en varios programas anteriores. Pueden buscarlos, así que no los repetiremos aquí para no alargar el programa. En resumen, hay mucho en juego el día 15 de mayo. Pero antes de seguir, regálense 30 segundos para conocer, si no lo han hecho, el espectáculo que asombra al mundo. China antes del comunismo. Shenyun. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros.
Esto es lo que usted ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en su vida. Shen Yun. Bienvenidos otra vez. El derecho por nacimiento. Pero, ¿qué es todo esto en realidad? Bien, empecemos por el principio para saber de qué se trata. Y antes de nada veamos qué dice esta 14ª enmienda de 1866 de la que parte todo. Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en que residan. Quédense con esto porque volveremos sobre ello, pero también es importante que hablemos del contexto en el que se escribió esta enmienda, 1866. Estados Unidos vivía un periodo convulso de su historia. El país estaba en proceso de reconstruirse después de años de guerra civil y mientras se debatía sobre los derechos de los afroamericanos recién liberados, entiéndase esclavos. El objetivo de la 14ª enmienda fue aclarar que los esclavos pasaban a ser ciudadanos y sus hijos también, claro, ciudadanos tanto de los Estados Unidos como del estado donde residían, pero, según el gobierno de Trump, después de aquello se ha reinterpretado para decir que cualquier persona que nazca en suelo estadounidense se convierte automáticamente en ciudadano estadounidense. Y en este punto es donde la Corte Suprema tiene que pronunciarse, porque, en realidad, no lo hace desde hace mucho tiempo. Así que el momento puede estar a punto de llegar ahora, o mejor dicho, a mediados de mayo. La cuestión central radica en que el decreto de Trump toma el término de personas sujetas a su jurisdicción para decir que los ciudadanos extranjeros, tanto legales como ilegales, no están sujetos a ninguna jurisdicción territorial ni legal en Estados Unidos. Por lo tanto, no se les puede aplicar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Y basándose en esto, Trump le puso fin al derecho. Este nuevo sentido de reinterpretación más amplio no cayó del cielo, se lo otorgó la Corte Suprema en 1895. En aquel entonces sostuvo que los niños nacidos de extranjeros que residían legalmente en el país en ese momento son ciudadanos estadounidenses o se convierten en ellos, y desde entonces son muchos los que aprovechan este vacío legal. Y se ha ido ampliando. Hace poco informábamos, les dejo aquí el enlace a un artículo muy interesante, de que incluso hay redes ilegales que proporcionan a las embarazadas, especialmente de China, todas las facilidades para que entren en Estados Unidos y den a luz dentro. Hablamos de los famosos hijos ancla. De hecho, es algo tan popular que se publicita abiertamente como turismo de nacimiento. En Internet se pueden encontrar muchos anuncios. En resumen, parece todo un negocio en auge. Solo para hacernos una idea, según el Centro de Estudios Migratorios, en términos porcentuales, aproximadamente el 11% de los nacimientos en Estados Unidos, en 2024, el año pasado, fueron de madres no ciudadanas. Es decir, una cifra que ronda los 400.000 de los más de 3,5 millones de nacimientos. Unos 80.000 entre nacimientos de estudiantes extranjeras, trabajadores temporales, personas con visa de larga duración y turistas. Y unos 300.000 de inmigrantes indocumentados. No obstante, la respuesta al decreto presidencial de Trump no se ha hecho esperar. La CBS informó de que inmediatamente se presentaron un puñado de demandas en los tribunales inferiores de Washington, Maryland y Massachusetts. La administración actual apeló, pero los tribunales de San Francisco, Boston y Virginia confirmaron el fallo previo, así que la administración recurrió al Tribunal Supremo. El Departamento de Justicia presentó apelaciones de emergencia de las 3 decisiones ante la Corte Suprema a mediados de marzo y le pidió que limitara la aplicación de la orden de ciudadanía por derecho de nacimiento a 28 estados e individuos que no estén involucrados en los casos en curso. Es decir, le pidió que ninguno de los estados o individuos involucrados se beneficie de la ciudadanía por nacimiento, al menos hasta que el Supremo decida. En otras palabras, pide que la orden siga vigente en gran parte del país. Y ahora el Supremo acepta escuchar
el 15 de mayo, lo que tenga que decir el Departamento de Justicia, es decir, el gobierno. Diarios como The Hill calificaron el movimiento del Tribunal Supremo como poco común. Y para Trump, la cuestión está más allá de toda discusión. De hecho, esto decía durante su campaña, recordémoslo. Con las políticas actuales de Biden, aunque estos millones de ilegales que cruzan la frontera hayan entrado ilegalmente en el país, todos sus futuros hijos se convertirán automáticamente en ciudadanos estadounidenses. ¿Se lo imagina? Tendrán derecho a ayudas sociales, a la atención sanitaria pagada por los contribuyentes, a votar, a la migración en cadena y a muchísimos beneficios gubernamentales, muchos de los cuales beneficiarán también a los padres extranjeros ilegales. Esta política es una recompensa por infringir las leyes de Estados Unidos y es obviamente un imán que contribuye a atraer la avalancha de ilegales que atraviesan nuestras fronteras. Vienen por millones y millones y millones. Como han expuesto muchos estudiosos, esta política actual se basa en un mito histórico y en una malinterpretación deliberada de la ley de los defensores de las fronteras abiertas. Como parte de mi plan para hacer segura la frontera, el primer día de mi nuevo mandato, firmaré una orden ejecutiva dejando claro a las agencias federales que, bajo la interpretación correcta de la ley desde ese momento, los futuros hijos de extranjeros ilegales no recibirán la ciudadanía estadounidense automática. Y ahora parece estar tratando de cumplir su promesa apelando al más alto tribunal de la nación. Y dijo esto cuando se enteró de que la Corte Suprema aceptaba el caso. El Tribunal Supremo aceptó escuchar los argumentos orales en el caso sobre ponerle fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. ¿Cuánto confía en que el tribunal falle a su favor y permita que la orden de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento siga adelante? Bueno, usted me lo está diciendo que por primera vez. Me alegro mucho. Creo que el caso ha sido tan malinterpretado. Ese caso, la ciudadanía por derecho de nacimiento, es sobre la esclavitud. Si nos fijamos en los detalles de la misma, las firmas de la misma, todo lo demás, ese caso es todo acerca de la esclavitud. Y si lo ves desde ese punto de vista, la gente lo entiende. Pero por alguna razón, los abogados no hablan de ello. Las noticias no hablan de ello. No se trata de que los turistas que vengan tomen tierra y de repente sean ciudadanos. Son ciudadanos, pero eso se trataba todo sobre la esclavitud. E incluso mira la fecha en que se firmó. Fue justo en esa época, justo después de la Guerra Civil. Y si se mira de esa manera, el caso es un caso fácil de ganar. Y espero que los abogados hablen sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento y la esclavitud, porque de eso se trataba. Y fue muy positivo. Estaba destinado a ser positivo. Y lo usan ahora, no para la esclavitud. Lo utilizan para las personas que vienen a nuestro país y entran y de repente se convierten en ciudadanos y pagan mucho dinero a diferentes cárteles y a otros tantos. Se trataba de esclavitud. Si lo miramos de esa manera, el caso es fácil de ganar. Jim Robb, de la organización Numbers USA, que se define como imparcial y a favor de las políticas migratorias sensatas, argumenta esto en favor de Trump. En realidad, el Tribunal Supremo de Estados Unidos nunca se ha pronunciado claramente sobre si todos los que están aquí, en cualquier circunstancia, son automáticamente ciudadanos. Y probablemente esta orden de la administración Trump significará que habrá un fallo de la Corte Suprema sobre esa cuestión, y tendremos que ver qué dicen. Pero me gustaría decir rápidamente por qué no debería incluir a las personas que están aquí debido al turismo. Personas nacidas en este país porque su mamá es una turista, ya sea una turista legítima o una de estas especies de turistas falsos de China o de donde sea que vengan, pero también un grupo mucho más grande, que son las personas que nacen aquí que son hijos de inmigrantes ilegales. Ahora, los Estados Unidos y Canadá son los únicos países avanzados en el mundo que todavía tienen esta práctica. Y otra cosa que es realmente importante en esto, los niños nacidos de alguien que viene de México ilegalmente, y luego tiene un hijo aquí, ese niño ya es automáticamente un ciudadano de México. Puede ir allí en cualquier momento, puede trabajar allí en cualquier momento, puede votar en sus elecciones, puede tener un pasaporte. Eso es cierto en casi todos los países del mundo. Así que no son personas nacidas aquí de personas presentes ilegalmente. No son niños sin país, tienen un país. Es el país de sus padres. La oposición demócrata y los medios de toda la vida defienden que Trump está tratando de reescribir la ley.
y que ahora pretende quitarle sus derechos a un sector nutrido de la población. Aseguran que si su propuesta prospera, sigue adelante, creará ciudadanos de segunda clase. El Centro de Responsabilidad Constitucional, que se define como un grupo de abogados progresistas, asegura que la garantía constitucional de la ciudadanía por nacimiento es clara, y la orden de Trump es claramente inconstitucional. En general, las tasas de autismo están aumentando de forma alarmante, pero dentro de 3 semanas, y probablemente esperamos que en 2, anunciaremos una serie de nuevos estudios para identificar con precisión los contaminantes ambientales que lo causan. Esto no se ha hecho antes, pero lo haremos de forma exhaustiva y completa, así que le daremos una respuesta al pueblo estadounidense muy pronto. El secretario de Sanidad estadounidense Robert Kennedy Jr. asegura que el autismo es una enfermedad que, contrariamente a lo que se dice, se puede prevenir. Algunos sectores de la salud y los grandes medios de comunicación de toda la vida inmediatamente han lanzado una cruzada en su contra. Lo acusan de generar esperanzas en vano. Y hoy tocaremos temas algo polémicos, así que posiblemente tengamos que cambiar de plataforma en algún momento, porque no queremos que nos cierren nuestros canales en las redes sociales, como ya saben que nos ha pasado antes. Así que si llegados a ese momento, si nos vemos obligados, les avisaremos para continuar en la plataforma sin censura de Epoch TV. Por supuesto, les facilitaremos los enlaces para que sigan con nosotros, que sigan siempre con nosotros. Sencillamente nuestra misión es informarles de lo que sabemos y queremos hacerlo. Y dicho esto, escuchábamos que el jefe de la salud de la nueva administración ha dado su palabra de que anunciará en cuestión de semanas lo que está causando artificialmente esto que califica como epidemia, porque, según asegura, no se trata de ninguna enfermedad congénita. Lo de estos niños es una enfermedad prevenible. Sabemos que se debe a algo de su entorno. Tiene que ser así. Los genes no causan epidemias. Pueden hacer que bajen las defensas, pero es necesario una toxina en su entorno. Está tan convencido de que algo está provocando el autismo que ha puesto en marcha, como explicamos en detalle en este vídeo que les dejo aquí, una investigación con cientos de científicos mundiales, dada la asombrosa magnitud del problema. La tasa de prevalencia del autismo en niños de 8 años es ahora de 1 por cada 31. Impresiona. Los niños sufren un peligro tremendo. En general, el riesgo de que se le diagnostique autismo a un niño en este país es ahora de 1 de cada 20. Y también es igual de alto en California. Pero dado que allí cuentan con la mejor recopilación de datos, probablemente reflejen mejor la media nacional. 1 de cada 12 niños y medio. Bien, escuchábamos que 1 de cada 12 o 13 niños que nacen en California sufre autismo, y desgraciadamente esta media no ha dejado de aumentar durante años o incluso décadas. Hace tan solo 2 años la tasa era 1 de cada 36. Y si nos remontamos a cuando empezaron a hacerse informes hace 22 años, el autismo se ha multiplicado por casi 5. Es decir, un 480%. En ese entonces, 1992, la tasa era 1 de cada 150 niños. Y desde entonces, en todos los estados principales, la media sufre una tendencia al alza incesante. Y la mayoría de los casos, lamentablemente, son graves. Así, alrededor del 25% de los niños diagnosticados con autismo no hablan, no saben ir al baño y presentan otros rasgos típicos, como que se golpean la cabeza, sensibilidad táctil, y a la luz, se autoestimulan, caminan de puntillas, etc. El informe contiene tablas con mediciones reales que descartan por completo, según dijo Kennedy, la idea de que el incremento del autismo se deba a los avances médicos de detección y diagnóstico. En 1987, diagnosticaban con autismo a 330 niños de cada millón. Hoy, hay 27.777 por cada millón. Si acepta la teoría de los negacionistas de la epidemia, entonces debe creerse que los investigadores de Dakota del Norte pasaron por alto al 98,8% de los niños con autismo,
que miles de niños con discapacidades profundas eran de alguna manera invisibles para los médicos, maestros, padres e incluso para su propio estudio. Tras mencionar a otros estudios que se han realizado de forma escrupulosa e indicar que, por otra parte, los rasgos del comportamiento autista se distinguen a simple vista, le dirigió unas palabras a los que llaman negacionistas de la epidemia. Hay muchísimos estudios que lo confirman. Y en lugar de escuchar esta farsa que niega la epidemia, basta con empezar a leer un poco de ciencia, porque la respuesta es muy clara y esto es catastrófico para nuestro país. Esta negación de la epidemia se ha convertido en una característica de los medios de comunicación de toda la vida y se basa en un disparate de la industria. Y, obviamente, hay personas que no quieren que nos fijemos en algún factor del entorno. Y hablando de las ganancias de la industria, dio un dato que no deja indiferente. Un tratamiento de autismo en Estados Unidos en 2035, es decir, dentro de 10 años, costará $1 billón al año. 1 billón con B. Y a esto habría que sumarle los ya astronómicos precios de la atención médica. No obstante, según Kennedy, se sigue invirtiendo hasta 10 veces más en investigar el callejón sin salida, así lo calificó, de la causa genética, que el de los elementos con los que entra en contacto el niño en su entorno. Y para el secretario, ahí es donde yace la respuesta. Esta también es una tragedia individual. El autismo destruye familias. Y lo que es más importante, destruye nuestro mayor recurso, nuestros hijos. Estos niños no deberían sufrir así. Muchos eran completamente normales, pero sufrieron una regresión autista cuando entraron en contacto con un factor del entorno a los 2 años. Estos niños nunca pagarán impuestos, nunca tendrán un trabajo, nunca jugarán ali béisbol, nunca escribirán un poema, nunca tendrán una cita. Muchos nunca usarán el baño sin ayuda. Debemos reconocer que les estamos haciendo esto a nuestros hijos y debemos ponerle fin. Walter Saarendit, el encargado de la mega investigación que ha lanzado Kennedy, ha dedicado los últimos 20 años de su vida a dirigir el estudio de autismo de Nueva Jersey, un sistema de vigilancia del autismo que financian los CDC. Explicó que el autismo, por alguna razón, a diferencia de las otras discapacidades y trastornos neurológicos infantiles, cambia con el tiempo. El autismo merece ser tratado como un verdadero fenómeno de salud pública y, diría yo, constituye una crisis urgente de la sanidad pública. Por eso, les pido a todos que consideren la posibilidad de que el autismo, ya sea que lo llamemos epidemia, tsunami u oleada de autismo, se considere algo real que no entendemos y que debe desencadenarse o causarse por factores del entorno o de riesgo. Necesitamos abordar esta cuestión seriamente porque, en mi opinión, durante los últimos 20 años hemos recopilado datos, pero no hemos logrado avances reales en la comprensión de las causas del autismo o de cómo prevenirlo o tratarlo eficazmente. Kennedy también sacó a colación una pregunta inquietante. ¿Por qué solo le ocurre a los jóvenes y no a las personas mayores y de forma cada vez más generalizada? Y claramente hay industrias que, al parecer, proviene de contaminantes ambientales y alguien se enriqueció introduciendo esa toxina en nuestro aire, agua, medicinas y alimentos, y les conviene decir, oh, hay que normalizarlo. Decir, esto es normal, siempre ha existido. Pero eso no es bueno para nuestro país, y no es bueno tampoco que la prensa no sea más inquisitiva, que no sea más escéptica. Pero los más críticos, como la congresista de Massachusetts, la senadora Elizabeth Warren, se declaró en desacuerdo con las afirmaciones de Kennedy e incluso le pidió que dimitiera. La verdad es que en ningún momento adelantó nada, ni dio ningún detalle de por dónde cree que van los tiros, así que habrá que esperar a la publicación de los resultados oficiales. Pero, buceando en los archivos, nos encontramos con una entrevista en la que un periodista de la NBC expresaba empatía por las ideas de Kennedy Jr., un abogado que lleva décadas defendiendo causas perdidas contra las grandes corporaciones y que ha ganado algunas también. Y es completamente reveladora la entrevista, pero si la publicamos por aquí, pueden cerrarnos el canal. Así que por motivos que todos conocemos, sentimos mucho no poder seguir con el programa de hoy por aquí. Y les invitamos a hacer clic
en el enlace que les dejo en la descripción y en el comentario destacado, para ver un par de minutos, 2 minutos y medio, de una entrevista que no les dejará indiferentes, se lo prometo. La pintura al óleo tradicional inspirada en lo divino genera compasión. Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad. Redescubra el arte tradicional. Reviva la cultura clásica. Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en la 7ª Competencia Internacional de Pintura al Óleo de NTD, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.ntdtv.com.